Bienvenidos a La Orden Oculta, nuestro espacio para hablar de historias oscuras, preguntas sin respuesta y curiosidades para quienes no le tienen miedo a los misterios. Damos inicio a la sesión. Hay algunas criaturas que se dice nacen de la oscuridad, pero hay otras que nacen de lo que es considerado el tabú máximo en la mayoría de las culturas. Una desesperación primitiva que te vacía el alma, te transforma una situación extrema en maldad. Hoy vamos a abrir un archivo de una criatura que representa la condena, el frío y lo prohibido. En la sesión de hoy hablaremos de el Wendigo. Ese ser que, según los pueblos indígenas antiguos, aparece cuando un humano cruza esa línea que nunca debió haber cruzado. Perdón, no sé por qué pensé que ibas a decir Lord Voldemort. Pues sí tiene una descripción. Ajá, y yo sí como que estaba imaginando, no, el señor tenebroso, digo. La descripción es muy parecida, de hecho. Ajá. Cuando leí la descripción. Y yo empecé en los horrocruxes, pues, o algo así, pues, sí. El Wendigo proviene de las culturas, sorry por los nombres porque no los voy a pronunciar bien, pero proviene de las culturas algonquinas del noroeste de Estados Unidos, Canadá y Algonquinas. Algonquinas. Es por las zonas nevadas, así se llaman. Okay. Es en Estados Unidos, Canadá y la pura orilla del norte de México. Los, perdón la pronunciación, Ojibwe, los Cree, los Innu y los Saltiu. Creo que así se pronuncia. Y otros pueblos que compartían como ese ser mitológico en común. Hay algún ser que los atormentaba todos por igual, perdón, sí, no quiero decir. Los atormentaba todos por igual y como con las mismas características, porque estaba asociado con los inviernos brutales de esas zonas, pues. Que son como muy muy extremos, en los que realmente no se puede tener comida todo el año, pues. El término más aceptado viene de Windigu, del Ojibwe, o Witikou, de los Cree. Y los lingüistas lo traducen como el espíritu malvado que devora o corrupto por el hambre. Hay también el que se ha vuelto inhumano, pero es más que nada considerado como lo que es devorar. Y el apetito desmedido, como una gula así insaciable. La descripción varía más o menos de región por región y de cada pueblo indígena. Te decía como el Hungry Ghost, ¿no? En el budismo o algo así. Supongo que sí. Pero está más como encarnado. Pero este está más relacionado al humano. Ajá. El otro es como más espiritual, se me figura. Sí, el otro pena de esa manera. Sí. Y este está aquí a la verga. Está aquí, está afuera de tu casa o adentro de tu casa, literalmente. No, por favor. Hay elementos que se repiten, aunque cada quien tiene como su versión del Wendigo. Todos coinciden en que es como delgado, así como esquelético. Es más grande que un humano normal, o sea, sí es como de tamaño grande, tiene la piel como estirada, como si se lo hubiera pegado hacia los huesos, de color grisáceo, azulado, haciendo referencia pues a que es un espíritu del invierno, con los ojos hundidos, brillantes, el corazón congelado y despide del aliento un olor a podredumbre porque come carne humana, entonces huele como a podredumbre y tiene los dientes así por fuera, filosos y aparte un chingo así como. Algunas versiones hablan de que es un ser gigante, que es como más bien como un espíritu del bosque. No tanto como humanoide, sino invisible. ¿Es imaginación, no? ¿O es por concepto de arte de otros de artistas? Gente sí, pero no tiene cuernos como de alce o algo así tan frío. Sí, es de la cultura pop. De hecho, Hollywood es culpable de eso. Que tomaron como referencia. O sea, lo vieron y dijeron, creepy. Y le agarraron de referencia. Es un ser mitológico celta que tiene cuernos de venado. Cernunos. Sí, el cernunos, sí. Pero no tiene. O sea, lo pusieron como decisión estética porque se ve más creepy, pero más no creepy. No es parte de la descripción. Se ve más así como espíritu del bosque indígenas y cosas así. No es parte de la descripción de los indígenas. Eso se lo agregaron como porque eso está agregado. Se ve cool. Es bueno saberlo. Sí. Pues de hecho sí lo tengo más adelante, pero lo adivinaste. Sí, es por el cernero, sí, porque la cola así como que para que da más miedo. Ahora, lo interesante de esto y lo creepy es que el Wendigo en la mayoría de estas culturas no empieza como un monstruo, empieza como persona. En las leyendas de los angloquinos, o las personas que viven en estas zonas nevadas, es un contexto muy específico. Básicamente es cuando en los inviernos muy muy fuertes que había allá y que las raciones eran muy limitadas y que la gente se tenía como que guardar así en familia y quedarse por meses en la oscuridad y en aislamiento. Game of Thrones. Sí. En un acto desesperado, cuando se acababa la comida y se estaban muriendo de hambre, recurrían al canibalismo y a comer a otras personas para sobrevivir. Pero para ellos no era considerado nada más pues comer carne, sino una ruptura total del tabú.
más fuerte en esas comunidades, porque para ellos cuando otro humano consumía a una persona, se abría como un portal del que ya no podían regresar y perdían como su conciencia, por así decirlo, y los poseía el Wendigo. Porque lo ven como dos cosas, lo ven como un espíritu del bosque que como que es una presencia que está ahí y que posee a las personas. Como un lich, ¿no? Ajá, sí. Y la otra versión es literal un coso físico, o sea, como un monstruo de verdad. Pero esas dos versiones son las que... Y también involucrado aquí como si fuera algo como los hombres lobo, también algo como una maldición que les cae. Tiene un o los paralelo. Vampiros, pues también, pues técnicamente vampirismo, canibalismo. Es muy estás comiéndote la esencia de alguien. Tuyos, pues. Y la cosa con el vampiro y el hombre lobo, ahorita que lo dices, es que el Wendigo, al haber consumido la carne humana y haber roto como ese tabú, esa cosa que no se debe hacer en las culturas, en las creencias de ellos. En general no lo hagan, por favor, pero ellos lo consideran espiritualmente... no coman tampoco manos así en Francia por $10,000, pues, o algo así, ¿no? No lo haga, compa. Me acordé de Atlanta, sí. Sí, yo también, justo por videos que estaba viendo de cosas creepy. Ok. Bueno, el Wendigo, cuando es un humano que ha sido poseído por el espíritu del Wendigo, es precisamente una maldición como el hombre lobo o el vampiro, que básicamente mientras más come, más hambre le da y nunca se va a saciar. Eso va también de la mano con que la carne de humanos no es nutritiva para los humanos, ¿no? Y te da, ¿cómo se llama? Los priones. La enfermedad es que te come el cerebro y te lo hace de esponja. A lo mejor, que viene en pues, la carne. De ahí está, acabas de resolver el misterio del Wendigo. Entonces, ¿les da un tipo de enfermedad de los humanos locos o algo así? Sí, porque la razón por la que alguien lo hiciera es por estar en una situación extrema de hambre, en el que estaba tan desesperado que decidió matar a alguien y comérselo. Generalmente alguien de su familia o de su grupo cercano. Al haber probado la carne humana, se maldice. Entonces, ya si nos vamos a la perspectiva médica, biológica, la persona lo hace por desesperación y al comer carne humana se infecta con priones. Es lo de la rabia, pero en humanos. Entonces, el comportamiento de un animal rabioso es lo mismo. Muy probablemente muchas personas que cayeron en esa desesperación en esas épocas desarrollaron enfermedades de los priones y literal la rabia. Y la otra se les hizo fácil, ya si había muchos cadáveres también por ahí o si había mucha gente muerta o algo. Sí, porque el principal... Una vez que lo haces, como dices tú, ya se les hizo fácil simplemente seguir haciéndolo para sobrevivir, supongo. Para seguir sobreviviendo porque los inviernos son larguísimos y son brutales, así durísimos. Ahora me acordé de la de que están vivos, ¿cómo se llama? La de los güeyes que se estrellan en el avión y tienen que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Sí. Así está muy hardcore. La vi en mi cine cuando estaba en secundaria. Y esa parte sí me dejó así como que... Ellos, sobre todo por la parte espiritual, lo ven como algo así... Es una muerte espiritual muy cabrona, pues porque no te recuperas de eso. Se quedan malditos por siempre, pues. Porque ya lo que dice que de que habrá un portal que ya no puede cerrar. Entonces, ya ¿qué que pasa si comes carne humana sin querer? Pues es que el coso del... La onda es la intención, ¿no? La cosa con el Wendigo es que es como... Se vuelve un monstruo, pues. Un monstruo asesino. Comer como en Atlanta de que pues compré una mano de hospital que corté, de todas maneras se la cortaron, ¿no? Igual, pero la curiosidad de comer no es lo mismo que matar a alguien para comérselo, pues. En un desespero de una situación muy extrema, pues como lo de los aviones, que también se estrellan en la nieve, ¿no? Sí. Creo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero... Están vivos. ¿Así se llamaba? Sí. Okay. Alive creo que se llama, o algo así. They Live o algo así. No me acuerdo. Sí, vamos a poner aquí. Cine. Película. Está buena. Un poco intensa, pero está buena. Pues es que fue un caso real. Sí, por lo mismo. Ya sea que esté poseído o que sea... Ellos consideran una criatura que como que llegó... A lo mejor era alguien que lo hizo en otra casa y irrumpió en una casa y ellos lo vieron como... la verga, llegó un vato así como... Wendigo. Pero generalmente pasaba en la casa donde estaba la persona, pues. O la motivación que sucedía en esos momentos, en esas situaciones es fiebre de hambre. La víctima empieza a alucinar por falta de alimento. Empieza a dejar de reconocer dónde está, con quién está y se pone agresiva. Ya como un animal, ¿no? Literal. Porque en la cultura de ellos, o al menos en lo que encontré de la mayoría de los nombres que mencioné, de las culturas indígenas, nativos americanos, para ellos es mejor como la resignación de que se va a morir de hambre la persona, pues que la persona se resigne y diga que se aguanta, o como el suicidio. Entonces es preferible para ellos eso a que ataque a alguien y se lo coma, pues. Sí, supongo. Sí, la neta, si hablamos de cosas como... No cuenta, por ejemplo, los de están vivos... no, porque se comieron los muertos. Sí, los comieron los muertos, exacto. Digo, supongo que tampoco está... Pues para las familias, pues, o sea, como cuando volvieron, pues, hubo un pedo por eso, pues, sí. Bueno, pero pues, estaban vivos, ¿no? Estuvieron vivos los que la libraron. Está muy complejo esa situación, la neta. Y en cualquier cultura yo creo que así como que... Sí, es choqueante. Sí, pues, como dices tú, es un tabú muy grande. Y a muchos animales sí les vale pito, ¿no?
Pues es que no es muy común el canibalismo. ¿Entre los insectos o tampoco? Es común entre los insectos, sí, y entre algunas serpientes. Pero la verdad es que a lo que yo conozco de los animales es muy poco común el canibalismo. Que no se dé por situaciones similares, que no sea porque... Por algo extremo, ¿no? Algo extremo, una situación extrema, como cuando las ratas se matan entre ellas cuando hay muchas en una cajita. O cuando los pollos comen ratones así Pues yo creo que sí lo hacen de normal. Sí lo hacen de normal. Sí, pues los pollos comen lo que... Pues eran dinosaurios antes, ¿no? Sí. Yo les he visto comer ratones y es muy creepy. Cuando se da la fiebre del hambre, la víctima deja de reconocer a las personas que están ahí, empieza a alucinar, comienza a aislarse y a tener comportamientos agresivos. Y también se le atribuye insomnio. O sea, también esa locura es por no dormir por el hambre. Aparte no duermes, ¿no? Qué cabrón. Sí, porque pues la gente se empieza a poner paranoica. Y muchas veces como que, o sea, o lo hacen ellos o lo hago yo, como en ese trip. Pero o sea, esa es por alucinación por el hambre, por el aislamiento, por el frío, por la falta de comida, ¿no? Y la falta de luz, de seguro, ¿no? También. Y la falta de luz, también eso, la dopamina. Es natural. Según los curanderos, poco antes de volverse un monstruo, el infectado comenzaba a decir: estoy vacío, me siento vacío. Algunas de las historias mencionan que el origen del Wendigo, o sea, cuando no es un espíritu del bosque primordial, es la historia de un cazador desaparecido. Un relato de una de las tribus que cuenta que el cazador salió, pero se adentró demasiado en el bosque. O sea, se adentró con un grupo, pero se alejó demasiado en el bosque, se perdieron y fue el primero en hacerlo. También que lo hace creepy es que, ¿te acuerdas de los monos esos del SCP que repetían voces? El Wendigo hace lo mismo, pero de la última víctima que atacó. Se graba la voz de la última víctima. Se graba la voz de la última víctima, se graba su voz. Con la carne que se come. Con su carne, ajá. Puede robar su voz y le habla a las personas conocidas de esa persona para comérselas también. Porque saben que va a caer, pues porque, se perdió fulano mengana. Ajá. Y, sí, empiezan a hablar de los bosques. Y, ahí está, y van por él. Pero esos apalaches decían, es como que, no, ese no es. Ignóralo, así, escuchaste algo, no, you didn't, y ignóralo. Porque te habla con la voz de las personas que conoces. También era una especie de regulador social. Porque, a pesar de que esa es la descripción más como... El 90% de cuando dicen Wendigo se refieren a eso que dijimos, de la criatura esta como que es caníbal y todo eso. También hay comportamientos como de gula y de avaricia que son considerados Wendigo. El comportamiento es considerado Wendigo también. Sí, técnicamente como un Hungry Ghost. Pues, ajá, un Hungry Ghost. Ya esa versión ya es más parecida al Hungry Ghost. No se sacía con o con dinero, con recursos. Ajá, como vivían en un entorno muy harsh, como muy, muy fuerte y muy inhóspito. Es la palabra que estaba buscando. Es cultural promover como la moderación. En comida, en bebida, o sea... Como dicen en el gobierno, la austeridad. Sí. Ser regulado. Ni siquiera austeridad, ser regulado porque los recursos son escasos en la zona donde vivo, entonces... Estaba mamando nada más. No, entonces sí, como ser austero porque están en un lugar austero. Entonces, para que haya para todos... No tragas de más, no tomas de más, no tomas más de lo que necesitas. Como es también... Sobre todo si el recurso es algo como un animal, pues que cazas, ¿no? Sí. De hecho, al conquistador, cuando talaban árboles y mataban a los castores por las pieles y acababan con los recursos naturales, ellos eran wendigos, pues. Aunque no estén transformados, eso es un comportamiento wendigo. La avaricia como esta de querer acaparar todos los recursos y de acabártelos. Qué interesante. Entonces se refiere mucho a eso. Es una especie de como de... Sí, pues era un insulto pues que decía pinche Wendigo, culero, que le decían ahí. Sí, o sea, cuando llegaron los... Lángaro, pues así que cicatero, sí. O sea, ratero. Sí, ratero. Rapaz, o sea. Rapaz creo que está más llegado al porque es esta de te lo estás acabando y no lo necesitas. Y todas estas personas que están aquí sí lo necesitan también. Entonces ese comportamiento era considerado Wendigo, aunque no fueran monstruos literales. O aunque no hubieran cometido canibalismo. Regulador social, dijiste. Como muchos monstruos folclóricos, el Wendigo se ha reinterpretado a lo largo del tiempo por las mismas culturas y por Hollywood. Y aquí viene lo que habías dicho tú sobre los cuernos, que los cuernos pues no son parte de la figura del Wendigo. Pero en la cultura pop, por ejemplo, en Cementerio de Mascotas, la de Stephen King. Yo nomás vi la vieja, la nueva no la vi. Pero en esa película... Sí, yo vi la vieja hace mucho, pero me dio miedo porque estaba muy chiquito. Entonces... Sí, yo también. Después la volví a ver un poquito más grande y igual sí me hizo creepy. Ya no la volví a ver después de esa. Vi la 1 y la 2. Está más es que pues, lo de las mascotas me da así como que no. A mí lo del niño, lo del bebé. Y pues todo, no, pues eso creo que me salí antes, o sea, ¿sabes? Bueno, sí. No, yo la vi en mi casa. O la quitaron antes o algo, no recuerdo mucho de aparte de las mascotas. Pues en esa película, lo que pasaba con humanos, mascotas, lo que enterras ahí, que revivía, pero así como maligno y con sed de sangre, es porque da como a entender por ciertas pistas que es un Wendigo. Pero como este espíritu del bosque que hacía es que los animales y las personas regresaran malignos.
Ahí no era una criatura tal cual. También el Wendigo puede hacer eso, entonces es como una especie de nigromante o también. No, digo, en Cementerio de Mascotas él usó la figura del Wendigo para justificar lo que sucedía. Pues igual que ¿cómo se llama? En Poltergeist, es que un cementerio indio está aquí. Ajá, por eso pasan estas cosas. Como que no, güey, es porque pues no sé, es la niña, pues también estaba así como, ¿sabes? Lo estaba provocando ella o algo, no sé. O eso es la culpa que los corroe, ¿no? También. Sí, probablemente. Mucho de eso. Pero yo recuerdo que la familia no sabía. Los constructores se lo esconden. Y cuando pasa la inundación se dan cuenta porque empiezan a salir las calaveritas. Es que para esa película usaron cadáveres reales. Calacas reales. Sí, supe que estaba jaunteada por un chorro de cosas. Sí, pasaron muchas cosas, pero, o sea, eso está bien inético. Fuera de lo jaunteado, what the fuck. Hizo a la muchacha nadar ahí. Para provocar reacciones reales, actuaciones reales. Fue para ahorrar dinero. ¿En serio? Sí. Porque es más fácil ir por calacas que hacer calacas de resina. Neta. Sí, se metieron en un pedo por eso. Pero al final no les pasó nada. En Hannibal, la serie de... ¿Cómo se llama? La de... No me acuerdo cómo se llama mi tío. El señor Ajá, sí, no me acuerdo. Aquí va a salir su nombre. ¿Sueco? ¿No? Sí, pero el vato ese que salió de malo en Doctor Strange, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, ajá. Hannibal de ese güey. El Hannibal nuevo, el que rompió Tumblr. El que rompió Tumblr, sí. Hace 120 años. Sepa, pero sí es de Hannibal. En la serie, el Wendigo es el simbolismo de Hannibal. O sea, no me acuerdo cómo se llama el fulano. Ya es que el fulano, una morra y el Hannibal. Tiene sentido. Okay. El fulano lo ve como cuando lo ve, como que lo ve a veces. Sí, recuerdo que hay un simbolismo. Ya vi que de ahí viene el simbolismo de los cuernos y yo pensé como pues ver unos venados o qué pedo o algo. Pues viene de ahí. Es el Wendigo porque come carne. Sí, y no recuerdo cómo se llama el fulanito, el aprendiz, lo ve como a veces o lo representa como un Wendigo. Tiene visiones así, o visiones o sueños, ¿no? Son sueños según yo, pero no me acuerdo bien. Pero en algunas la representa como un Wendigo, porque come carne humana. Sí. En el videojuego de Until Dawn, ese yo lo jugué. El Wendigo es totalmente el concepto este de tradicional. Spoilers. Un juego bien viejo, pero spoilers para un juego súper viejo, como hace 8 años. Ajá. Es que es un reveal, ¿no? Eso de que son Wendigos ¿cuáles? Más o menos, ¿no? Sí. Ahí es el Wendigo tradicional, el que te digo que no tiene cuernos, pero es este mono todo seco con garras y con dientes afilados. Ahí es porque una de las amigas de las que están en el juego como que se cae a un barranco con su hermana y las dan por muertas porque no las encuentran. Pero ya después en la historia, spoiler, encuentran el diario de la morra como que sobrevivió ella y la hermana no, y se tuvo que comer la hermana. Y ahí fue el primer Wendigo. Esa zona. La mayoría de estas adaptaciones está occidentalizado, o sea, lo hacen más como monstruo de Hollywood que como realmente lo describen culturas. Lo describen las culturas indígenas o los First Nations, lo describen más humanoide. O sea, no tan fantástico, pues como un humano, como un cadáver andando, pero con uñas y con dientes grandes. La criatura en general, pues técnicamente está vigente porque toma temas que son temores humanos universales, que es porque a ellos les daba miedo convertirse en Wendigo. No solo les daba miedo que un Wendigo los atacara, sino ellos caer en esa deshumanización personal, pues. En deshumanizarse la forma en la que se vieron tan desesperados que lo hicieron, pues era miedo a que te atacara el Wendigo y miedo a convertirte en Wendigo, porque era una condena espiritual, pues tampoco era algo que creen que les pasara. Por eso era considerado mejor desvivirse o resignarse y esperar. Ahorita que es desvivirse, pues ya ves que hay otras culturas que tienen la creencia que desvivirse es lo que te hace la condena. Ajá. No, que desvivirse es lo que te provoca una condena de esa naturaleza. Pero entonces lo otro, ¿en qué escalón queda? Porque... Pues sí, yo creo que hay tiers, ¿no? No sé. Ajá, sí, es como que... Bueno, ya entrando en explicaciones, hay de hecho un diagnosis que se considera, que se dice la psicosis del Wendigo, que es cuando las personas entran en esta locura como de desvariando y que empiezan a tener cravings por carne humana. Los antropólogos canadienses han estado documentando el fenómeno en pueblos antiguos del norte de personas que sí, en el medio del invierno desarrollaban un miedo irracional a convertirse en comedores de carne humana y sentir el deseo. O sea, tienen miedo de sí quererlo hacer, pues. Y que sí les gustara, ¿no? Ajá, sí. De las historias reales. Ha probado la carne humana. Pues se ha probado la sangre y le gusta. Runner era un cazador que se cree que también fue poseído por el espíritu. O sea, ese es el récord del pueblo y los analistas canadienses lo registraron. Pero alguien que tuvo que aislar en una cabaña del bosque, igual por una tormenta, y termina matando y comiendo a su familia entera. Ese es un caso real que se registró. Y él mismo, cuando lo agarra la policía, poquito antes de que se muera, dice que se había sido poseído por un Wendigo.
y Jack Fiedler en 1907. Yo iba a decir al revés, de que si estando en esa situación sería mal que me desviviera para que o sea, y califica como si se convirtieran en Wendigo ustedes, si me comieran, si yo me desvivo, pero... Depende, porque por ejemplo en el juego de Until Dawn, lo de las dos hermanas. Y la otra, no iría al cielo también si me desvivo, a pesar de que lo estoy haciendo para salvarlos. Sí, es que está complicado porque una es condena y la otra es como, oye, pero ¿no ibas a dejar así que los demás les pasara esto? Yo tenía la posibilidad de hacer una diferencia. Para ellos sí era mejor porque, o sea, tú lo estás dando, no te están atacando. Supongo que es diferente, pero igual, por ejemplo, en la de las hermanas, una de las dos hermanas en la caída sí se muere y la otra no. Se la come, y se la come más. Ya, como por necesidad, se espera para que la rescaten y como nadie llega porque las dan por muertas, se la come. Pero ahí ya sería lo que dices tú, de que creo que sería la enfermedad de los priones. De los priones. Porque la rabia también hace eso. Cuando un perro con rabia muerde a un humano. ¿Cómo funciona? Dices que el cerebro se hace como esponja, como la enfermedad de las vacas locas. Es como la de las vacas locas, sí. Oye, entonces a las vacas les están dando vacas de comer o algo así, por eso se agarraron esa enfermedad. No sé, porque ya ves que los coches también les dan todo, incluida cosas no de comer. Sí. No sé qué era lo que le daba a las vacas, pero ese del cerebro de esponja, eso. Entonces es la enfermedad de los humanos locos. Sí. Pasa algo parecido cuando le da rabia. O sea, ya cuando le da rabia a una persona o a un animal, ya. ¿Tú crees que los skinwalkers de Game of Thrones sean referencia de eso? A los Wendigos, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Porque tenían que ver con el invierno, de que Winterfell está en medio de la nada y de que tenían que todos que... Y es que también tenían mucho miedo a ellos de, pues, así de Long Night, pues, es como que... Sí, yo creo que sí tenía muchas referencias. Ya sabes que el rey helado trae una corona como de cuernos. Como que parece como cuernos de venado. Yo sí, me imagino que sí. Nada más que ahí se reproducían como les daban un niño, ¿no? O sea, les daban empezaban niños siendo niños humanos y los convertían. Hacían, ¿no? Según yo, porque me acuerdo que haces un niño azulito. Y está la historia de Jack Fiedler en 1907, que era un curandero, que según él decía que podía liberar a las personas en proceso de convertirse en Wendigo o ya convertidas. Mira, se puede, wow. No, fue arrestado después de ejecutar a una mujer que decía que estaba poseída. Y esa enfermedad mental. El segundo era más bien como paranoia de que se fueran a convertir, entonces por eso. Los estados alterados de animación, los delirios psicóticos provocados por las temperaturas extremas, la falta de hambre, la falta de sueño y las interpretaciones culturales, religiosas, de lo que también podría ser depresión por estar así encerrados. O sea, imagínate todo eso junto, obviamente les iba a causar daño a salud mental. Hay reportes contemporáneos, o sea, actuales, de algunos guardabosques de por allá de Canadá y de Estados Unidos. Son anécdotas, ¿no? No puedo comprobarlas, pero que dicen que escuchan voces en el bosque que parece que no provienen de ningún lado y pues le sacan la vuelta. De que, sí escuché, pero, o sea, obviamente sí tienen como estas de misiones de rescate y eso, pero que cuando escuchan así cosas, como parece que les están hablando, que mejor no. Algunos han descrito figuras delgadas como corriendo así como entre los árboles, pero pues capaz que puede ser un Sasquatch en lugar de un raque o algo así. Un raque. El Wendigo no es solamente un monstruo mitológico, es una metáfora y una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el hambre, la soledad o la avaricia pueden causar a una persona que se rompa y que dejen entrar algo más oscuro. Al final, el Wendigo no es solamente un monstruo, es una advertencia de lo que una situación extrema, la soledad, la avaricia, puede hacer a una persona. En la cultura moderna lo hemos convertido en un icono del horror, pero para los pueblos que contaron estas historias originalmente, el Wendigo nunca fue ficción, fue un recordatorio. Hay cosas y situaciones que te pueden quitar la humanidad, y hay momentos en los que tú mismo puedes entregarla. Y con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Si les gustó el video de hoy, síganos, denle like y compartan este video con sus amigos que ya jugaron Until Dawn. Bye. Chao.